Bien, estamos de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal I, 1:16 de la tarde. Winston Cavas es presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, ABIEN. Es nuestro invitado esta tarde, está con nosotros vía Zoom y a quien agradecemos además que nos pueda acompañar estos minutos para hablar de un tema tan importante para los venezolanos como es el caso del servicio eléctrico. Muchísimas gracias, lo tenemos en línea ya con nosotros. Bien. Gracias, Carlos. Bien, nos escucha perfecto entonces allí nuestro invitado. Gracias por acompañarnos estos minutos. El tema eléctrico en Venezuela sigue siendo noticia. Mencionábamos antes de ir a la pausa que 2019 fue un año donde hubo un apagón, que por cierto estamos a escasas semanas de conmemorar ya 3 años de ese apagón que afectó a la capital y que además por varios días también mantuvo sin servicio eléctrico a varios estados del país. Marcaba el fin de una frase que muchos quienes hacen seguimiento al tema de los servicios públicos mantenían, que Caracas estaba blindada de los apagones, que Caracas estaba protegida de lo que era la situación del servicio eléctrico en nuestro país. Hoy hablamos de una realidad que en redes sociales se denuncia en cualquier entidad federal, la falla o la inestabilidad del servicio eléctrico, pero seguimos viendo por parte del Ejecutivo que se hacen señalamientos recientemente con la incorporación incluso de operadores de drones para mantener la seguridad en las subestaciones y en parte del trazado de las líneas de transmisión del servicio eléctrico. Se sigue achacando esta realidad al sabotaje. Le quisiéramos comenzar nuestra entrevista con este tema. ¿El sabotaje eléctrico es una realidad en Venezuela? El sabotaje eléctrico no es una realidad en Venezuela. Eso está en las mentes febriles de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Nosotros vemos los venezolanos que la razón por la cual yo estoy fuera de Venezuela es porque se me acusa a mí de haber saboteado el sistema eléctrico venezolano, cosa que es totalmente falsa. En Venezuela lo que hay es incompetencia en el manejo del sistema eléctrico. En Venezuela hay falta de combustible, en Venezuela no hay mantenimiento y hay corrupción. Son los mismos elementos que hemos venido denunciando desde hace 3 años. Eso ocurrió en el 2019, ocurrió en el 2020 y en el 2021. Hoy estamos ante la presencia de la misma situación, pero más sostenida y más prolongada. Saludamos con beneplácito la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en el manejo de la crisis. O sea, ya el simple hecho de que se hayan usado drones para la gestión de mantenimiento, eso es importante. Ahora hay que ir más allá. Hay que ir más allá en el uso de nuevas tecnologías. Ya no basta la energía alternativa. Y hay que empezar a sustituir el combustible fósil para las plantas termoeléctricas. Es un hecho público, notorio. Venezuela no está produciendo los combustibles que necesitan las plantas termoeléctricas. Por ejemplo, el uso del hidrógeno como sustitutivo de esos combustibles. El hidrógeno que sustituye el gasoil, el hidrógeno que sustituye el diésel, el gas, y eso además nos pone en la ruta hacia los planes 30-30, que es la descarbonización del medio ambiente. Ahora, pero en un sistema que, como lo hemos mencionado en otras oportunidades que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, está, pudiéramos decir, distribuido un 50-50 entre, o por lo menos en capacidad instalada, no hablemos de la capacidad operativa por esta realidad que denuncia nuestro invitado, pero en capacidad instalada hablamos de un sistema que depende de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas. ¿Es posible que se pueda dar esta misma actualización teniendo en cuenta la importancia que hoy tiene en el sistema y además la progresividad que se le puede dar, entendiendo que buena parte de la capacidad eléctrica o de la demanda que hoy existe en nuestro país está sujeta precisamente a esa capacidad instalada que hoy tenemos? Mire, Carlos, tú conoces muy bien el tema, me has entrevistado en infinidad de veces. El otro lado del problema que tenemos es la inversión. En Venezuela no se está invirtiendo en el sistema eléctrico nacional. En lo absoluto, no hay inversión. O sea, ¿por qué? Venezuela no está produciendo los combustibles, no hay mantenimiento, la corrupción, siguen existiendo los sempiternos problemas del sistema eléctrico. Mientras en Venezuela no haya un cambio en el modelo político, económico de la condición del país, no habrá forma ni manera de resolver la crisis del sistema eléctrico venezolano. No hay forma ni manera. Lo demás es
seguir ahondando o arando en el mar. Maduro tiene que salir de la conducción del Estado de Venezuela. Debe salir para que se produzcan las soluciones a los grandes problemas que tienen los venezolanos. Pero no es posible, por ejemplo, vemos en otros sectores de la economía la incorporación del sector privado o incluso un Estado que ha hablado en este 2022 de la posibilidad de priorizar la atención a los servicios públicos. O sea, un cambio de gobierno no necesariamente se traduce en esto, porque la otra propuesta que existe al respecto es la participación de un sector privado que por supuesto va a reclamar una rentabilidad por la explotación del servicio. ¿Cómo dar ese salto de 180 grados en un contexto donde Venezuela tiene más de 2 décadas o una década con tarifas subsidiadas y por supuesto donde existe un panorama de opacidad respecto al consumo real por todo lo que son, que también lo hemos conversado en otras oportunidades, las tomas ilegales que existen a la conexión del servicio? Totalmente de acuerdo contigo. Se requiere la participación del sector privado, nacional e internacional, en las soluciones del sistema eléctrico venezolano. Por ejemplo, fíjate tú, con la actual ley del servicio eléctrico no vamos a resolver, no vamos a permitir la participación del sector privado. Se requieren grandes inversiones, muchísimas inversiones, volúmenes impresionantes para la solución definitiva de la crisis eléctrica. Pero tiene que permitirse la participación del sector privado. Si el Estado limita la participación del sector privado, si es coercitivo, si es punitivo, o sea, no, tiene que ser más abierto, de libre competencia, donde concurran diversos sectores de la economía, donde la carga de la tarifa no vaya hacia el servicio eléctrico, sino todo lo contrario. Se busquen nuevos modelos de participación, por ejemplo, permitiendo el uso de otros combustibles, permitiendo el uso de tecnología y dándole de verdad, la importancia que se requiere. Ahí está el desarrollo eólico de la Alta Guajira, foco de corrupción. Ahí está el desarrollo hidroeléctrico del Alto Caroní, foco de corrupción. Centrales hidroeléctricas totalmente canceladas, que no están funcionando ni están operativas, foco de corrupción. Entonces, mientras esté este modelo político económico en Venezuela, no hay forma ni manera de que el sector privado participe en la solución de esos problemas. Hablando del tema de la tarifa, que también en el caso de los servicios públicos es importante, y para también contrastarle a la audiencia, porque hoy, como mencionábamos, las tarifas de servicio eléctrico de nuestro país están muy por debajo de la media regional. Para ilustrar un poco ese rezago que existe de la tarifa, ¿cómo podemos contrastarlo con lo que ocurre en otros países? Y también, entrando en ese mismo tema, de darle capacidad a un sector privado, una propuesta de cambiar la situación del servicio eléctrico nacional, ¿cómo un sector privado entra en este mercado donde, como mencionamos, hay un rezago considerable, pero no es solamente en el tema de las tarifas, sino también hay una realidad, la capacidad de pago que el venezolano tendría respecto a una incorporación de un sector privado que va a requerir, por supuesto, una rentabilidad? En el mundo, Carlos, ya hay diversas formas de participación del sector privado en el mercado eléctrico. Eso está demostrado, eso existe. Hay permutas, hay cambios, hay intercambio, hay trueques. O sea, hay horas pico en que entran servicios eléctricos y se pagan, donde el país, el pueblo, donde los sectores populares no tienen que cargar con el peso de la factura eléctrica. Eso no puede ser. Ya hay mercado concurrente en Europa, en América, en Colombia, en Chile. Funciona la participación del sector privado en el servicio eléctrico. Lo que pasa es que ese complejo estatista, socialista, comunista, progresista de Maduro impide la participación del sector privado en ese servicio eléctrico. Y hacia allá tienen que ir los esfuerzos de todos los venezolanos. Sacar a Maduro. Si no, no hay forma. No hay forma de que las soluciones de los problemas lleguen a todos los venezolanos. Y así hay que decírselo hasta el cansancio. Técnicamente estamos en capacidad de producir las soluciones. Desde el Colegio de Ingenieros, desde la universidad, se puede hacer, y lo decimos. Y hay disposición desde el Colegio de Ingenieros, desde los gremios hay disposición
de, por ejemplo, recibir la llamada de quienes hoy están en el Ejecutivo y sumar sus capacidades, sus conocimientos para salir, más allá de una coyuntura política? ¿Hay disposición real de atender el problema sea quien esté al frente del Ejecutivo? Claro, mire, no, pero ya va, no nos chupemos el dedo. Yo no regreso a Venezuela porque mi vida está en peligro. ¿Y quién es mi enemigo? Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. ¿O cómo quieres que te lo diga? O sea, es así, pues. O sea, a mí me invitan, yo voy, yo soy un activo del Colegio de Ingenieros. Estoy dispuesto a volver. Bueno, donde no ojalá, estoy riendo. ¿Ah? bueno, ojalá el mensaje sirva también para que escuchen a los gremios, escuchen por supuesto estas visiones que se tienen respecto al tema y bueno, se dará la posibilidad de que sean llamados no solamente Winston Cavas, sino también quienes hacen vida en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Nos toca despedir. Muchísimas gracias por estos minutos que pudimos conversar con Winston Cavas, que nos acompañó vía Zoom. Él, recordemos, se encuentra fuera de Venezuela, es presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines a Bien. Nos toca cerrar el tema de los servicios públicos en nuestro país. Al regreso vamos a hablar de materia política, esta vez también más vinculada a lo que tiene que ver con el sistema judicial de Venezuela. Recordemos que la Asamblea Nacional ha aprobado una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que ya ha sido también discutida y se ha abierto el llamado a quienes quieran poner su nombre como postulación para la integración de este nuevo Poder Judicial que va a designar la Asamblea Nacional bajo la norma que ya se ha reformado también por quienes hoy hacen vida dentro del Poder Legislativo. Estará con nosotros en estudio una de las personas que ha puesto su nombre a disposición de esta comisión que va a evaluar quiénes van a integrar el TSJ y se trata de Gloria Piño, que es doctora en Derecho Constitucional. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más.